Entonces, en la clase de hoy vamos a continuar con lo que habíamos dejado pendiente en esta semana, que era el determinante. El determinante en sí es, ya habíamos dicho que es un dato que podemos tener dentro de una matriz, porque al fin y al cabo es eso, tenemos una matriz y podemos hacer un cierto procedimiento para tener una cierta información, que eso lo vamos a llamar determinante. Y el determinante nos va a determinar si la matriz puede tener inversa o no. Es simplemente eso, el determinante solamente nos va a decir si esta matriz tiene inversa o no. Y después nos va a ayudar a poder calcular de mejor manera esa matriz inversa. Habíamos hablado del método de una matriz de 2×2 y habíamos terminado con una matriz de 3×3 para poder determinar. Vamos a volver a hacer ejercicio, vamos a volver a retomar esto, pero vamos a avanzar un poco con las ciertas propiedades que tiene el determinante. Si yo tuviera dos matrices, A y B, y multiplico esas matrices, el determinante del resultado, imaginemos que A por B me da una nueva matriz, porque A por B me va a dar una nueva matriz, el determinante de esa nueva matriz va a ser igual al determinante de A por el determinante de B. Es una propiedad interesante. ¿Dónde aplicarla? Vamos a aprender, o ustedes de repente van a... Pero existe esa propiedad. ¿Ya? Necesariamente esas dos matrices tienen que ser del mismo rango. No puedo multiplicar una matriz de 3×3 por una de 2×2. Y tienen que ser cuadradas. Nuevamente, recuerden, para poder calcular el determinante. También, una propiedad que puede ser que ya la entendieron por la última clase, es que si yo tengo una matriz, imaginemos este caso, 4, 5, 6, 0, 0, 0, si una fila o una columna es nula, que tiene puros ceros, por defecto el determinante va a dar 0. Sea de 3×3, de 2×2, de 4×4, la matriz que sea, si tiene una fila o una columna de puros ceros, va a dar 0. ¿Ya? Por lo que hablamos en la clase pasada. Los que hayan llegado recién y no vieron la clase pasada, los invito a que vean el video porque ahí explicamos un detalle cómo calcular el determinante. Y con muchos ejemplos, y también hablamos profundamente de eso, uno se da cuenta. ¿Ya? También, si la matriz es triangular, esta propiedad es como más rara, pero uno pensándola bien la puede también entender. Si esta matriz, si existiera una matriz triangular, esta es triangular la que puse ahí por si acaso, el determinante de esa matriz va a ser simplemente, fíjense, la multiplicación, si no han conocido este término que me sorprendería que no lo han visto. Esto es, ¿cómo se llama este término? Digo, voy a cambiar el color. ¿Alguien me puede decir cómo se llama esta cosa rara? Productoria. La productoria. ¿Qué es la productoria? ¿Qué hace la productoria? Es la multiplicación de los términos. Ya. Existe la sumatoria y la productoria. La sumatoria suma los términos que aparezcan acá y la productoria multiplica los términos que están acá. Fíjense, estoy reforzando que aprendan a leer matemáticas. Este término es un término de la matriz, es un elemento dentro de la matriz, pero es cualquier elemento. ¿Qué ven raro? Acuérdense que los elementos tienen fila y columna. ¿Pero qué tiene de especial este elemento? ¿Qué es la diagonal? ¿Por qué? Porque de otra forma I. Porque tiene un II y no un IJ. Eso quiere decir que tanto la fila como la columna es la misma. Por lo tanto, los únicos elementos de una matriz que tienen esa propiedad son los de la diagonal. Que la fila y la columna sea la misma. Por lo tanto, me dice que si la matriz es triangular, el determinante va a ser la multiplicación de los elementos de acá. Y miren, si uno lo analiza bien, tiene sentido, porque si hacemos esta, voy a tomar de ejemplo esta columna. Si yo tomara esa columna y quiero calcular el determinante, tendría que tomar este elemento, acuérdense, y multiplicar por los números que no pertenecen ni a la fila ni a la columna en común. Pero hay un 0 y hay otro 0. Entonces, el determinante de esa matriz cuadrada me va a dar 0. Después voy a tener que tomar no al 2, sino que al 5
y nuevamente generar una matriz que no tenga esos elementos, que son el 1, el 3, el 0 y el 2. Entonces, ahí sí va a aparecer el elemento 5. Ese término no va a ser nulo. Y así sucesivamente. Lo que pasa es que esto es por simetría, es por propiedades. Cuando yo tengo una triangular superior o inferior, esos triángulos aportan a que solamente sobrevivan, sí o sí, estos términos de la diagonal. Y por eso es determinante. Estas propiedades, como cualquier otra que hemos visto, siempre, si tienen la duda o piensan que no da, hagan, busquen, invéntense una matriz y calculen el determinante. Está bien no verlo, por si acaso. No es necesario que digan inmediatamente, ya lo vi. No. Pero practiquen harto y se van a dar cuenta del patrón. Es verdad. En una matriz triangular, el determinante es la multiplicación de los términos diagonales. El determinante de una matriz es igual al determinante de una matriz transpuesta. Y una matriz transpuesta ya la hemos visto en clase. ¿Ya? Y el determinante de una matriz con una constante, puedo sacar a la constante hacia afuera y va a estar elevado a un cierto término. Que va a depender mucho de la matriz, pero la constante puedo sacarla, puedo calcular. ¿Ya? Ahora, y esta es las propiedades que más me interesan a mí, que entiendan y que podamos ver. ¿Qué es lo que pasa? Si yo tuviera una matriz, ejemplo, 1, 2, 0, menos 2, 1, 3, 0, 2, 1, y yo hago una operación elemental, ya sabemos que podemos hacer tres tipos de operaciones. Cambiar una fila por una columna, a un elemento, sumarle o restarle otra fila, o una fila que sumarle o restarle otra fila, y a la misma fila multiplicar por una constante. Hay tres operaciones que podemos hacer. Esas tres operaciones lo que van a originar son matrices distintas a la original. Llamemos a esta matriz A original, y cada una de las operaciones, independiente de cuál sea, genera nuevas matrices. Solamente cambiando fila ya es una matriz distinta. No es visualmente la misma. Podemos llamarla, imaginemos que cambio la 1 por la 2, entonces me quedaría el 2, 1, 3, 1, 2, 0, 2, 0, 1. Voy a usar ejemplos. Imaginemos que acá uso un menos 1. Entonces dice que la fila 1 va a ser lo más fácil, voy a usar un 1. Ahí. Sumar simplemente. A la fila 1 le sumo la fila 2. Entonces me va a quedar menos 1, menos 1, 3, 3, menos 2, 1, 3, 2, 0, 1. Esta la vamos a llamar matriz B porque ya no es la misma que A. Esta es matriz C. Y la última, vamos a ponerle un número. Vamos a poner un 2, es genérico, es cualquier número. Me quedaría un 2, un 4, un 0, menos 2, 1, 3, 2, 0, 1. Vamos a llamar la matriz D. Entonces, si yo tengo una matriz original y le aplico esta operación, ya no es la misma matriz. Eso no es nuevo, eso es ver. Y disculpen, esto lo podría poner en rojo, para que se entienda que si aplico otra operación a la original, me va a dar otra matriz. Y si yo aplico el otro tipo de operación, que puede ser, voy a obtener otra matriz. El teorema dice que si yo aplico una operación de cambio de fila, el determinante cambia de signo. Ese menos 1 significa que multiplica por menos 1. ¿Qué quiere decir? Que si esta matriz yo le calculo el determinante, y voy a inventar porque no lo voy a calcular, pero supongamos que el determinante de esta matriz me da 4, el determinante de esta matriz es menos 4. Porque el teorema, y eso lo pueden ustedes ver, probar y demostrar, cambia
esa operación elemental cambia el signo del determinante. El de sumar otra fila no cambia el signo del determinante. Eso quiere decir que la segunda opción, de la celeste, la matriz C, porque le puse C, el determinante de esa matriz C va a ser 4, que va a ser la misma que la. Y la última va a dar un número totalmente distinto. El determinante sí se va a cambiar, porque el sentido común lo dice. Si yo multiplico a todos los elementos de una fila por un número, ese número me va a afectar al determinante. ¿Alguna duda con esto? Entonces el determinante del tercero, ¿cuál sería? El determinante del tercero, La tercera matriz. el determinante de la matriz D, sería el de la matriz A por... no, pues aquí dice, sí, por R. Acá dice R. Pero el R en este caso yo usé 2. Entonces es 2 por 4. 8. Se duplicó. Miren, podemos analizar ese caso, porque lo otro se lo voy a dejar como tarea. Pero fíjense esto. Si imaginemos que yo calculé el determinante con esta fila, y hice el procedimiento que ya hemos hablado para calcular el determinante, cuando yo calcule el determinante de esta nueva matriz, y ocupo la misma fila, la única diferencia que hubo es que cada uno de estos elementos se multiplicó por 2, por 2, por 2, por 2. Por lo tanto, cuando calcule el determinante, ya nos damos cuenta que cuando calcule la fórmula del determinante de esa matriz, va a ser 2 por los otros términos, 1, 3, 0, 1, menos 4, menos 2, 3, 2, 1, más 0 y los otros términos. Pero cada uno de ellos tiene un factor común que el 2, lo puedo sacar hacia afuera. Entonces me va a quedar 2 veces, y podría escribir 1, la matriz, menos 2, esa matriz pequeña, más 0 y la matriz pequeña. Y esa es igual, es el mismo cálculo que como yo calculo el determinante de A. Es una constante, porque al hacer esta operación estoy agregando una constante a una fila. Y acuérdense que ustedes pueden calcular el determinante o por una fila o una columna. Entonces, si yo calculo exactamente la misma fila que le multipliqué la constante, el determinante de la nueva matriz va a ser el determinante anterior multiplicado por esa constante. ¿Se entendió? Ya. No mucho. No mucho. Otro ejemplo, con una de 2 por 2 para que lo veamos mejor. Si yo tengo una matriz de 2 por 2, 1, 2, menos 1, 0, le calculo su determinante, el determinante va a ser 1 por 0 menos 1 por 2. Y eso me va a dar 2. Ahora, si yo hago una operación a esa matriz A, le hago una operación elemental del caso de multiplicar a la fila 1, la multiplico por 3, esa nueva matriz va a ser 3, 6, menos 1, 0. Lo vamos a llamar B. Si yo calculo el determinante de esa matriz B, va a ser 3 por 0 menos 1 por 6. Pero yo puedo sacar un factor común, porque esta fila fue multiplicada por el mismo número. El 3 me quedaría 1 por 0 menos 1 por 2. Y lo que yo les dije es que este término es exactamente este término. Por lo tanto, es 3 veces el determinante de A. Y eso es lo que está diciendo la tercera operación. Si yo aplico
una operación elemental de solamente multiplicar una fila por un término, el determinante de esa operación es R. Y como lo estoy aplicando dentro de una matriz nueva, así estoy haciendo una transición de una matriz A a una matriz B, ese término va a aportar al final. Es el término que va a multiplicar, que va a hacer la diferencia. También lo podría hacer con una de 3×3, pero es el mismo procedimiento. Ya entendí. Hay una Gracias. constante, que al fin y al cabo hay una constante, y esa constante yo la agregué, entonces por lo tanto, esa constante lo único que va a hacer es cambiar el determinante al final de la matriz. ¿Ya? También hay propiedades de qué pasa si hay dos filas que tienen o columnas que tengan puros ceros. ¿Qué pasa? No, realmente dice 2. Tiene dos filas. ¿Qué pasa si, porque uno podría estar pensando en una matriz de 4×4 o 5×5, por eso dicen 2. Pero ¿qué pasaría si yo tuviera esto, filas o columnas? El determinante sí o sí va a dar 0. Que es una propiedad como muy ya que de la clase pasada entendemos, por lo que habíamos hablado que en una de 3×3 bastaba una fila o una columna, pero para más grandes también necesitamos mínimo dos filas. ¿Ya? Si se intercambian dos filas o columnas, el determinante cambia de signo, que es que estamos como escribiendo la parte 2. Disculpen. El 1. El enunciado del 1. El enunciado del 1 dice, si yo cambio una fila por una columna, me da -1. Pero también puede ser que cambie la columna. Si cambio la columna de una matriz de 3×3, cambio esta por esta, el determinante de la nueva matriz es la misma que la original, pero cambiada de signo. ¿Ya? Y lo que estábamos hablando recién, y el caso que A y B sean iguales es porque la operación fue del tercer tipo, que hicimos sumar o restar dos filas en común, que ahí los determinantes se mantienen igual, no se ven afectados. Solamente una matriz va a cambiar sus determinantes si le aplicamos una operación de cambiar filas o de a una fila multiplicarla por una constante. Las operaciones de hacer que una fila sume o reste otra fila por una constante no afecta el determinante. Que eso es lo más raro que lo pasa. Ejemplos. Y me quiero detallar acá en este ejemplo. Voy a escribir los números. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. De esta matriz. Esta matriz la podemos llamar A. Yo hasta ahora ya le he dicho que si nosotros calculamos el determinante de A, podemos escribirlo con esto como valor absoluto. Realmente son valores absolutos, pero son esas dos líneas médicas. Y escribir los elementos que tenía la matriz así. Entonces, en este curso y en todos los libros y en todos los cursos, esto significa que, déjeme terminar, este elemento es el determinante. Entonces, ¿cómo calcular ese determinante? Y fíjense qué es lo que hablamos en la clase pasada. Para poder calcular ese determinante tengo que escoger una fila o una columna, cualquiera, la que sea. En este ejemplo, ellos cogieron, me tengo que fijar para saber cuál es el que cogieron los términos. 1, 2 y 3, que es esta fila. Entonces, tomaron el primer elemento de esa fila, el 1, y tomaron todos los elementos que no tengan en común ni esa fila ni esa columna de ese elemento. Quiere decir que al 1 tachan la fila del 1 y la columna del 1, y los elementos que quedan distintos son los del determinante de la matriz de 2×2. Después toman el elemento 2 y se preguntan en qué posición está. Está en una posición impar, porque el número de la fila, que es 1, más el número de la columna, que es 2, me da un 3. 1 más 2 me da 3, que es impar. Por lo tanto, cambia el signo. En vez de un 2, es un -2. Tanto la fila como la columna de ese 2 los tengo que tachar mentalmente
lo pueden hacer también. Y los elementos que no pertenezcan, los pongo en una matriz de 2×2. Y hago exactamente lo mismo con el tercer elemento. Entonces, al tercer elemento, todos los elementos que no tengan en común ese 3, los pongo. Y ahora calculo el determinante de una de 2×2, el determinante de una de 2×2 y el determinante de una de 2×2. Disculpe, profe. ¿Sí? ¿Puedes repetir por qué el 2 era negativo? Cada elemento, vamos a tomar el 5, cada elemento de una matriz tiene un número, vamos a escribirlo el A, como se escribe matemáticamente, ese elemento en minúscula, porque es un elemento, mayúsculas son las matrices, en minúscula son los elementos. Cada elemento tiene una fila y una columna, que la podemos escribir como IJ matemáticamente, donde el I es el número de la fila y el J es el número de la columna. Si la matriz, y esto es un consejo para que si tienen más de una matriz, si la matriz se llamara B, mayúscula son las matrices, los elementos de esa matriz serían B minúscula. ¿Ya? Si tenemos más de una matriz, va a pasar eso. Pregunta al que está preguntando. ¿Cuál es la fila y cuál es la columna del elemento 5? El que me preguntó que volviera a explicar. 2, 2. 2, 2. Entonces, B, 2, 2. Ya. Otra pregunta. ¿Cuál es el del elemento 6? 3, 2. ¿Cuál? 3, 2. ¿Cuál es la fila? 2, 3. Fila, columna. Fila, columna. Métanselo en la cabeza. Porque ven que es totalmente distinto el 2, 3 que el 3, 2. Números distintos. Entonces hay que tener sumamente cuidado en ese orden. Ya, bien. Ahora, por lo menos, eso es lo primero. Lo importante es entender que cada elemento tiene una fila y una columna correspondiente. Ahora pregunta, ¿cuánto da la suma de la fila y la columna? Voy a decir cuál. Del 5, del elemento 5. ¿Cuánto me da la suma de la fila y la columna? ¿Cuánto es la fila? ¿Cuál era la fila del 5? El que tiene la duda. 2. El elemento 5. ¿Qué fila tiene? 2, dijimos. Y tiene columna 2. Entonces 2 más 2 me da 4. Uy, como que se pegó un poco. Ahí. ¿El 4 es par o es impar? Par. Par. Entonces, había un enunciado que lo vimos en la clase pasada. Voy a volver hacia atrás. Estamos en la página 18. Voy hacia atrás. Súper rápido. No tan rápido, pero no, eran clases más pasadas todavía. Sí, era de la clase más pasada de otra PPT. Que habíamos dicho que para poder calcular esta matriz, los elementos, el coeficiente C de IJ, había un -1 elevado a I más J. Entonces, para responder recién ahora la pregunta, porque tengo que llegar a ese punto. Si yo tengo un número, ejemplo el 1, porque acá está el 1, el coeficiente, ese coeficiente va a estar multiplicado por este término. Acá realmente me falta el A y J. Ahí está la fórmula del coeficiente. Ese 1 está multiplicado por esto. Y ese término, o es 1 o es -1. Si la fila y la columna me da un número par, fila 1, columna 1 me da 2, quiere decir que el -1 está elevado a 2. Por lo tanto, me queda positivo, por lo tanto el 1 no cambia de signo. Pero en el caso del 2, del elemento que es 2, está en la fila 1, columna 2, me da un número impar. Por lo tanto,
acá queda un menos 1 elevado a 3. Y eso me da menos 1. Por eso me va a quedar menos el número, menos 2. Porque está en una posición impar. ¿Se entendió o todavía está la duda? Sí, me quedó claro. Gracias. Entonces, como resumen, ante esa duda, si yo no tomo esa fila y tomo esta columna, pregunta, y esto es para todos. El primer elemento, si tomo el primer elemento, el 2, ¿queda como 2 o como menos 2? En el cálculo del determinante. Menos 2. Porque está en una posición impar. Porque está en la fila 1, columna 2. El 5, ¿queda como 5 o como menos 5? O como menos 5. 5. Porque está en una posición par. Y el 8 va a ser menos 8 o 8. ¿Cuál va a ser? Menos 8. Entonces, fíjense en un detalle. No es que siempre, y esto me atención porque hay mucha gente que piensa que así por mecánica, piensan que el del medio es negativo. No, porque en ese caso, si yo hiciera esta columna, voy a escribirle acá abajo el resultado, va a ser 2, va a ser menos 2, disculpen, menos 2 por los otros elementos, el 4, el 6, el 7 y el 9, más el 5, que va a ser el 1, el 3, el 7 y el 9, menos el 8 por el 1, 3, 4, 6. Fíjense que el signo va a cambiar, no necesariamente el del medio, puede ser los otros. Y va a depender de qué fila y qué columna yo tuve. Ese cambio de signo va a depender si está en una posición par o impar el elemento, el coeficiente que le llaman. ¿Ya? Ya con eso, ya hablando en cierta manera con ese determinante, nosotros podríamos entonces calcular ahora la matriz inversa, porque ya hablamos totalmente de cómo calcular el determinante. De una de matriz de 2×2, una de 3×3, y en forma general cómo se ve afectada el determinante. Vuelven a repasar, no quiere decir que son expertos, pero sí ya por lo menos entendemos lo que es el determinante y cómo se calcula. ¿Ya? Pero ahora hay que recordar, por lo que hablamos en la clase pasada, que el determinante nos dice si la matriz tiene inversa o no. Y esa era la finalidad de por qué nace el determinante. El determinante como objetivo es decirnos si una matriz tiene inversa o no. ¿Ya? Entonces, primer ejemplo, antes de partir con eso. Fíjense en esta matriz. ¿Ya? Acá hay un elemento que no es un número, que es una letra, es A minúscula. La pregunta es, ¿qué valores tiene que tener A? ¿Qué valores tiene que tener A? Puede ser más de uno, que sea real, lo único que tiene que cumplir que sea real, no imaginario, para que la matriz tenga inversa. ¿Alguien? Con todo lo que hemos hablado hasta ahora, ¿alguien se quiere arriesgar y decir más o menos qué número, o qué número, es más fácil decir qué número no puede ser, o qué números no pueden ser? No puede ser 0. ¿Por qué no puede ser 0? Porque no podía haber una fila nula. Acuérdense que en una matriz de 3×3 no puede haber una fila, pero esta es de 4×4. ¿Pero por qué no podría ser 0? Porque al momento de calcular el determinante con los cofactores daría puro 0 por el determinante de una matriz de 3×3.
Ya. Pero miren, aquí, no, sí, los dos tienen totalmente la razón, porque uno pensaría realmente, porque tú estás diciendo exactamente lo de tu compañero. Tu compañero dijo, como una fila tiene ceros, entonces la matriz me va a dar puro término cero. Pero tú dijiste más matemático, diciendo, como todos los cofactores son cero, el determinante me va a dar cero, que es lo mismo, lo dijeron con sinónimos. Y tienen la razón, va a dar cero por eso. Pero replanteando lo que habíamos visto, recién conversando, acá está el teorema, dice, si tiene dos filas o columnas iguales, no, ese de iguales. ¿Dónde estaba el de los ceros? No estaba. Ya. No, basta con el de los ceros, disculpa, está con el de los ceros, por eso de los cofactores. Como cada cofactor, si yo escogiera esta fila, me va a dar, tiene ceros, entonces cuando yo calculo el determinante, va a ser 0 por una matriz de 3×3, más 0 por una matriz de 3×3, o menos 0, da igual, son 0. 0, 0, 0. Me va a dar 0. Entonces, el término A, necesariamente no puede ser 0. ¿Ya? Ahora, la pregunta va más allá. Ahora, ya, por lo menos sabemos que el 0 no puede ser. La pregunta ahora que yo les quiero hacer es, ya, pero ahora cualquier número distinto de 0, yo me puedo asegurar que dé la matriz determinante de distinto de 0. Vuelvo a decir la pregunta, yo puedo asegurar que el determinante de esta matriz va a ser distinta de 0 con un A distinto solamente que sea distinto de 0. ¿Puede haber la casualidad? Pregunta, ¿puede haber la casualidad que si yo pongo A1, el determinante pueda ser 0? No lo sé, estoy inventando, pero ¿puede haber un número distinto de 0 que el determinante pueda dar 0 o nunca va a pasar eso? Depende del determinante de la matriz 3×3 que tomemos, de la chiquitita. Porque si llegase a dar 0 ese determinante, de independiente del número que uno le dé a A, va a ser 0. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Otra idea? ¿O están todos de acuerdo? ¿Alguien escuchó? Voy más allá. Y ahí, como yo creo que con este ejemplo todos van a decir, ya, sí. ¿Toda matriz tiene matriz inversa? No, No. Porque lo hemos visto cuando hablamos de matriz inversa. Y vimos harto ejemplo. No toda matriz va a tener matriz inversa. ¿Y acaso yo puedo dar fe que esta matriz necesariamente porque el A no es 0 necesariamente va a tener inversa? No. A priori, al principio, con solamente así, sin calcular, no voy a estar seguro. Lo que voy a necesitar es poder calcular más o menos, ver si es o no. Y como su compañero lo dice, lo más fácil es calcular, tomar esta fila, yo le estoy traduciendo lo que él dijo, para que me quede un A por la matriz de 3×3. Y ahora va a depender de esta matriz de 3×3 solamente. Porque si esta matriz de 3×3, ¿por qué es el determinante? Porque los otros términos son 0, 0, 0, 0. Solamente sobrevive ese término. Si esta matriz de 3×3 me da 0, el determinante siempre va a dar 0, independiente del valor de A, porque es A por 0. Entonces, la pregunta aquí es medio engañosa, porque dice, determine los valores de A para que la matriz sea invertible. Entonces, que yo calcule que el A sea 1, menos 1, 2, 3, el número que sea, es independiente, porque el que me va a decir va a ser el de 3×3. El A, lo único que me tengo que asegurar es que no puede hacer 0. Entonces, la respuesta es que el A puede ser todos los reales menos el 0. Esas son llaves, siempre me quedan mal las llaves. Ahí. Y un menos. Entonces, esa es la solución. Porque ya no depende de la A, independiente del número que sea, va a depender de la matriz.
¿Ya? ¿Alguna otra duda acá? ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿Profe? Sí. Y para sacar el determinante ese, el 3x3 usamos el método de antes nomás. Sí, sí. Pero ¿cómo lo haríamos con paréntesis o no? Sí. Su compañero lo que está Ya, diciendo es lo siguiente. Ya, imaginemos que yo quiero seguir calculando y quiero calcular el determinante de esta matriz de 4x4. Entonces, como yo sé que el determinante de esta matriz de 4x4 es A por esa matriz de 3x3, lo que tengo que hacer es hacer lo siguiente, escribir A paréntesis y centrarme en esto, calcular el determinante de esa matriz. Podríamos tomar nuevamente esta fila ahora y decir menos 1 por 0, menos 1, menos 2, menos 2. Menos 2 y los elementos 1, menos 1, 1, menos 2. Menos 3 y calcular el 1, 0, 1, menos 2. Y eso. En palabras muy simples, el A sale afuera, vamos a multiplicar a todos. ya, gracias, profe. Profe, y de Sí. alguna manera podríamos empezar a trabajar con esa misma matriz y con operaciones elementales para dejarle de alguna manera triangular y después multiplicar toda la vida con él. Una buena pregunta. ¿Qué pasa si a esta matriz, antes de hacer eso, qué pasa si tomo esta matriz original, la voy a tomar? ¿Qué pasa si tomo esta matriz? Copiar, pegar. Y hago una serie de operaciones. Voy a inventar operación 1, después operación 2. Yo realmente no usaré esa notación porque se me va a confundir. Voy a decir operación 1, que esta es, no existe ese símbolo, operación 2, y operación 3. Y obtengo una matriz triangular, como dice su compañero. ¿Qué pasa si a esta matriz yo le hago una serie de operaciones para dejarla triangular? Porque la triangular es la mejor. ¿Por qué es la mejor? Porque hay un teorema que recién les dije hace poco, que si es triangular basta con que multiplique solamente los elementos de la diagonal y obtengo el determinante. Pregunta, a ver si alguien me puede decir. El determinante de A, vamos a decir que el determinante de esa A es igual, y vamos a ponerle nombre a este B, al determinante de B. ¿Van a ser iguales? Con todo lo que hablé hoy día, ¿van a ser iguales? ¿Sí o no? No, porque depende de las operaciones elementales que le hicimos a la matriz para... Porque si le cambiamos el orden de una fila, lo multiplicamos por otro número, Sí, ahí empezaría a cambiar. muy bien, porque cada operación va a afectar. Entonces la pregunta para responder a su compañero va a decir, pero ¿y cómo lo puedo calcular? Sí lo puede calcular. Porque lo que va a tener que hacer es decir, ¿qué hizo esta operación? Si esa operación hizo un cambio de fila, y aquí volvemos hacia atrás, si esa operación hizo un cambio de fila, tiene que multiplicar por menos 1. Si hizo sumar o restar entre filas, no hizo nada, multiplicó por 1. Y si multiplicamos por un R, tiene que multiplicar ese R, en palabras muy simples. Imaginemos con este ejemplo, con el mismo ejemplo, supongamos que la operación, estoy inventando, pero supongamos que las operaciones que hicimos fue la tercera fila, multiplicarla por 4. Después acá hicimos que la fila 1 sumara a la fila 2 menos, o restara 2 veces. Y la última operación va a ser que la fila 3 cambiara con la fila 1. Si hicimos esas 3 operaciones, el determinante de A va a ser igual a, y voy a poner con colores, el determinante de esa operación. Como esa operación es de la forma que se multiplica a una fila, una constante, era 4. Por
y lo voy a poner con el mismo color. Como la segunda operación era sumar o restar entre filas, la propiedad nos dice que no afecta, es un 1. Y como la tercera se cambiaron las filas, nos dice que cuando se cambian las filas es un -1. Entonces, y al final queda el determinante de B. Entonces, el determinante de A es igual a -4 veces el determinante de B. Y ahí tienes toda la razón en que partió con la duda. Porque es sumamente fácil calcular el determinante de B porque están en diagonal. Si es triangular, calculo la diagonal. Entonces, simplemente después tengo que multiplicar los términos para poder calcular el de A. Tarea para la casa. Calculen el determinante. Pongan un número. Por esta es fácil porque tiene harto cero. Entonces, pónganle un número a 3, acá un 3, un 2, el número que quieran, o simplemente preocúpense en la matriz de 3×3. Solamente preocúpense en la matriz de 3×3. Calculen el determinante con los pasos que están acá, de esta forma. Y después hagan la tarea de convertir esa matriz en una matriz triangular, o superior o inferior. Háganlo, porque así practican también operaciones. Y después vean si se cumple lo que yo estoy diciendo. Y es la mejor forma que aprendan, porque van a aprender a mejorar esto de las operaciones elementales, que es sumamente importante. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? Profe, o sea, en teoría, en el nuevo determinante quedaría la misma diagonal, ¿no? ¿Cómo? Que en la nueva matriz final, ¿Ya? igualada con la otra matriz, ¿van a quedar la misma diagonal o...? No, pues no, hicimos operaciones elementales, cambian las diagonales. Ah, ya, Por- me había confundido. no, y si es una matriz, acuérdate, podemos ir más allá y hacerla, no, va a quedar triangular siempre. No, los elementos no son iguales, vamos a hacer operaciones que van a cambiar los elementos de la diagonal, cambian, van a cambiar. Porque fíjate acá hay un 0 y ya no va a haber un 0 ahí porque vamos a sumar o restar cosas para que quede triangular superior o inferior. Nuestro cerebro está acostumbrado al superior y no al inferior, pero da igual. ¿Ya? ¿Hasta qué hora esta cosa? Calendario. ¿Los queda tiempo todavía? No me acuerdo, que se están como yendo. Entonces, ¿alguna otra duda para por lo menos seguir con eso el determinante? Entonces, para como decir, ya, hasta aquí está el tema del determinante, ya ustedes solo, ni siquiera se los dije, ustedes solo se dieron cuenta que hay veces que es mejor convertir a la matriz en triangular superior o inferior para poder calcular el determinante más rápido y después simplemente aplicarle los factores de la operación elemental. Si le cambió el signo, si multiplicó por un número y nada más. Y habría que probarlo. O también hay matrices que es mucho más fácil calcular el determinante así nomás, sin hacer operaciones. ¿Ya? Ahora, déjenme ver. No. Sí, alcanzo. Estoy viendo el tiempo, medir los tiempos si es muy denso o no. Vamos a definir para terminar, porque quedan 9 minutos, definir lo que es la matriz adjunta. ¿Ya? Entonces, vamos a imaginar que tenemos una matriz cuadrada, tiene que ser cuadrada, ya estamos en el mundo de las matrices cuadradas, para poder calcular el determinante y esos términos. Y vamos a definir que una matriz es adjunta, así la vamos a llamar, otra matriz totalmente distinta, y la vamos a escribir como AJ. Recién vimos la matriz inversa, ahora es la matriz adjunta. Vamos a escribir que una matriz cuando digamos que es adjunta de alguien va a ser A de A. Y eso se va a significar lo siguiente. Va a representar que los elementos, los cofactores, van a aplicarse una transpuesta.
¿Qué significa eso? Para eso vamos a ver a ver el ejemplo. No, aquí está mal el ejemplo. Me agregaron el ejemplo. Lo siguiente, vamos a hacer nosotros el ejemplo. Déjenme agregar acá y vamos a usar la matriz pequeño, primero una pequeña, que está ahí. Supongamos que tenemos una matriz de 2 por 2. Entonces vamos a calcular la matriz A y le vamos a poner número. Como es de 2 por 2 es fácil calcular su determinante y todo lo demás. Entonces nos dice, para poder calcular los términos de la matriz adjunta, ver cuánto es la matriz adjunta, tenemos que hacer lo siguiente. Tenemos que entender los cofactores. Ya habíamos hablado de cuáles son los cofactores de la matriz, de cada elemento. Si no lo recuerdan, los cofactores I y J iban a ser menos 1 elevado a IJ más, hay un más, por A y J. ¿Ya? Entonces, cada elemento de la matriz adjunta se tiene que calcular como el cofactor transpuesto, ¿ya? De esa matriz. Ahora, pregunta. Para ver más o menos si es por esto es fácil, pero es para ver si ustedes más o menos se manejan con los cofactores. Si yo les doy esta matriz de 1, 2, 3 y 4 y una matriz de 2 por 2, ¿ya? Y yo les digo, calcúlenme la matriz adjunta. Necesitan saberlo los cofactores que están ahí. El cofactor del 1, 1, voy a hacer el ejemplo del primer caso, el cofactor 1, 1 va a ser 1. El cofactor 1, 2 va a ser menos 2, porque está en una posición impar, cambia el signo. El cofactor lo voy a hacer yo. El 2, 1 va a ser el 3. Menos 3 porque está en una posición negativa. Y el cofactor, ¿dónde está? El 2, 2 es el 4. Ahora, pregunta, tenemos los cofactores que están ahí. ¿Ya? Tenemos la matriz de los cofactores. Entonces tenemos los términos. Tenemos el 1, 1, el 1, 2, el 2, 1 y el 2, 2. Eso es lo que está representado acá como naranja, es lo que está dentro del paréntesis. Eso es una matriz de 1J, que es lo que hicimos recién. Fíjense la diferencia. Entre el A y eso no es lo mismo. Les cambiamos los signos a los que estuvieran negativos y mantuvimos a los que estuvieran par. Los que estuvieran en posición par no cambian signo. Los que están en posiciones impares cambian signo. Y ahora a esa matriz tenemos que calcular la transpuesta. ¿Cuánto es el resultado? Para ver si han estudiado y que me digan cuál es la transpuesta de esa matriz. ¿Cuál es la transpuesta de esta matriz que está acá? 1 menos 3 menos 2, 4. 1 menos 3 menos 2, 4. ¿Alguien más quiere decir o están todos de acuerdo con que es así? De acuerdo, ¿Ah? de acuerdo, ¿No se acuerdan? Tienen que estudiar un poco. de acuerdo. De acuerdo, de acuerdo. La transpuesta solamente cambiaba las posiciones de los términos no diagonales. ¿O les cambiaba el signo también? Cambiar la posición nomás. Solo la posición. Ya. Entonces, esta es la matriz adjunta. ¿De quién? De A. La matriz adjunta de A, me compliqué un poco porque quería ver si lo entendían, y lo más probable es que no lo entendían esa notación, era que tenían que entender que cada uno de los elementos yo puedo calcular su cofactor, que el cofactor es simplemente el mismo número, pero cambiándole el signo dependiendo del lugar.
hacía eso mentalmente y ahora simplemente calculaba esa matriz transpuesta. Y ahí obtenía yo la adjunta. ¿Ya? En la próxima clase vamos a ver qué propiedades tiene la matriz adjunta. ¿Ya? Solamente lo vamos a dejar hasta acá. Vamos a volver a retomar esto en la próxima clase para poder terminar esta idea. Profe, está en la clase sin concepto. Estamos en la, mira, por calendario estamos en la clase 6, pero está en terminando la 5. Vamos a terminar la 5. La 6, por si acaso, no hay que estar tan preocupado, porque la 6 es más corta. La 6, no sé si está... No la bajé. La tengo en el correo. Pero era sobre, si no me equivoco, la clase número 6, que la mandé por correo. Pero no se las puedo mostrar para que piensen. Igual está en el aula. Pero lo que tenemos que ver en la clase número 6 era los vectores, volver a vectores. Por eso no estoy tan preocupado con vectores, porque es calcular la magnitud de un vector y calcular el producto punto. Y sé que saben porque es requisito, así, y se están tomando física 110, ya saben calcular la magnitud de un vector. La clase 6 está subida en el aula, por si acaso, está subida en el aula de Mat 022. Si no me creen, veanla, se los voy a mostrar acá. Voy a compartir la otra pantalla. Si no hay que creer, ustedes nunca tienen que creer del profe. En que cuestionar todo. Acá, clase número 6 era ver plano cartesiano, hablar un poco de lo que es plano cartesiano, pero no me interesaba. Y hablar sobre vectores. ¿Ven? ¿Qué es un vector? Suma de vectores, producto, conmutatividad. Entonces era y producto punto. Que esa clase va a ser muy rápida. Igual lo hago como siempre, pero no creo que sea algo que no entienda. A eso voy. ¿Ven? Si es producto punto, definir qué es perpendicular y qué no es perpendicular entre dos vectores. Y eso. Entonces, vamos bien, vamos bien. Prefiero gastar 1000 veces ir lento en esto de matrices que en vectores. ¿Ya? Porque yo podría pasar PPT nomás, y me pongo al día. Pero yo encuentro que 1000 veces es mejor esto que... Vamos a ver vector igual, pero quiero quedar tranquilo que entendieron bien esto. ¿Alguna duda o me dicen, no, vamos muy lento, me apuro, no hay problema? Tampoco sé el nivel, yo lo hago al nivel como que me entiendo. Pero si me encuentran que voy lento, no hay ningún problema, así en consenso, y podemos apurar un poco la máquina. Yo creo que vectores podría apurar, a menos que alguien me diga, no, quiero que vaya lento. ¿Alguien quiere que vaya rápido en vector? Así que vaya un poco más rápido. O no, alguien mejor dicho, alguien no quiere que vaya tan rápido en vectores. ¿Profe? Sí. Y si en vez de apurar o retrasar el paso, ¿por qué no graba la clase esa de Victoria en su canal de YouTube? Nadie me paga horas extras por si acaso. ¿No? Ah, No, ya. yo soy humano y hago Ah, las horas que disculpe. corresponden. Quiero más mi vida que el trabajo. Sí, disculpe. Ya, lo estamos viendo entonces en la próxima clase. Mañana va a ser la hora de consulta. Sí, mire, mejor les digo a tiro la hora de consulta. Pero sí, voy a mandar un correo, mejor un aviso por aula, les va a llegar a todos, de estos avisos que les llegan a todos de que el profesor tanto escribió. Y para este paralelo les voy a decir cuál es la hora y el link, porque la hora se las puedo decir. Es el link el que me interesa que tengan, porque no es el mío. ¿Ya? Ah, ya, entonces todo llegará al correo. Sí. O definamos que es este el link. Definamos que el link de la hora de consulta es este mismo, el link de clase. Pero se dan cuenta, no, tiene que ser otro link porque cálculo o complemento son las mismas consultas. No, yo les voy a mandar el link de consulta, ¿ya? Se les va a llegar hoy día sí les va a llegar ese aviso. Con la Ya, hora y hora, ¿ya? muchas gracias. Hasta luego. Eso, cuídense, que les vaya muy bien. Chao, chao. Ya, profe.